hipocresía y con el sacrificio y la sinceridad. Ese tema lo encontramos en Marcos 12, 41 al 44. Y quiero que me acompañen en este pasaje. Si ya lo tienen, bueno, creo que sale en la pantalla. Vamos a orar, a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Haz la obra para la cual tú la envías en esta tarde. Comenzando por mí, Señor. Abre nuestra mente, nuestro entendimiento, y que nuestro corazón esté dispuesto a recibir esa palabra en esta hora. Gracias, Señor. Descansamos en ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dice la palabra de Dios en Marcos 12, 41 al 44. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda. Me gusta poner atención en los detalles. Habla de Jesús sentado en el arca de la ofrenda, delante del arca de la ofrenda. Miraba, ¿qué hacía? Miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Para poder entender esta parte, tenemos que retroceder un poco al contexto del pasaje. Y entonces vamos a leer ahora Marcos 12, 38 al 40. Dice la palabra de Dios así: y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Pónganle cuidado a esto: que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Cuando yo miraba estos pasajes, de pronto me quería identificar, quería identificar la iglesia en general, cómo está. Hay iglesias donde prácticamente, sin decir, le están metiendo la mano al bolsillo a la gente, predicando, por ejemplo, la teología de la prosperidad. Trae para que el Señor te bendiga. Eso no es de Dios. Eso es una doctrina diabólica. Porque nosotros, ¿cómo vamos a dar de lo que no tenemos? Nosotros damos de lo que Dios nos ha dado ya. Nosotros no vamos a dar de lo que no nos ha dado. Nosotros damos de lo que Dios nos ha dado. Y nosotros no podemos negociar con Dios: yo te doy para que tú me des. Dios sabe de qué cosas tienen necesidad. Y aquí vemos un cuadro tremendo. Y yo me pregunto cómo estarían los discípulos viendo en ese momento. Bueno, no me voy a adelantar, voy a continuar mejor y paso a paso lo voy a ir desglosando. Podemos ver una cosa interesante en esto. Al estudiar este caso podemos ver un encuentro de Jesús con la hipocresía. Una de las cosas que me llamó la atención, por eso les decía, tengan presente esa palabra, sentado, porque Jesús se sentó. Yo creo que nos está llamando en un momento dado a que nosotros también tenemos que no estar en tanta actividad, estar agotados mirando qué hacemos, para dónde pegamos, sino en observar cómo está realmente la iglesia, cómo están los hermanos, cuáles son las actitudes, por qué hacen las cosas, por qué dejan de hacerlas, qué es lo que está pasando. Jesús se sienta y comienza a observar. ¿Saben? Habían 13 urnas, y esas 13 urnas tenían una forma de una trompeta, pero su parte más delgada, la boquilla, estaba en la parte de arriba. Eran metálicas, eran de bronce, y eran 13. Unas eran para pagar el impuesto de la iglesia, otras eran para las viudas, para los niños huérfanos, para diferentes actividades y ayudas que ellos daban. Entonces ahí estaban las urnas, y eran de bronce. Claro, cuando llegaban los ricos y echaban las monedas,
como eso era metálico, comenzaba a ver tilín, 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 tilín. Era como una lluvia cayendo ahí. Y claro, la gente, wow, hace tanto que echó. Y llega la viuda pobre, hecha blanquita, eso, tilín, tilín. La pregunta mía es, ¿qué estaban observando los discípulos? ¿Qué estaban observando los discípulos? ¿Estaban viendo lo que Jesús estaba viendo? ¿O estaban viendo probablemente como nosotros humanamente vemos? ¡Wow! Cuando trajo, uy, ese hombre es un hombre de Dios, mira todo lo que echó a las ofrendas. Pero Jesús no estaba mirando eso. Jesús estaba mirando la actitud, estaba mirando el corazón de aquellas personas. Y por eso llega y le dice a los discípulos, mira, esta viuda pobre echó más que todo. ¿Saben cuántos eran las dos moneditas blancas? ¿Saben cuánto eran? Era un 128avo de denario. Y el denario era el salario de un día. Yo quise trasladarlo al día actual, pongámosle 80 libras que se gane una persona en el día, pongámosle, una suposición. ¿Sabe cuánto es el 128avo de ese 80 libras? 1,30. 0,65. 0,65 centavos. Una monedita esa blanca. O sea, dos moneditas era 1,30. ¿Con qué se podría comprar con eso? Un pan. Es que ni un pan, porque un pan ¿cuánto está costando? Y si dice uno un pan y una gaseosa, no le alcanza. Eso era lo que tenía para su sustento. Tremendo. Y eso fue lo que echó la viuda pobre. Entonces Jesús les dice, mire, esta mujer echó más que todos. Y por eso le puse este título, un encuentro con la apariencia. Dice que se vestían de largas ropas suntuosas, andaban todos elegantes. No es que vestirse bien sea malo, no es pecado el vestirse bien. El problema es, ¿por qué lo hacemos? ¿Para aparentar? ¿Para que me llamen doctor? ¿Para que me llamen señor? ¿O para qué nos vestimos bien? ¿Para agradar a Dios? ¿Para qué nos vestimos bien? Ese es el problema. Cuando Samuel va a ungir al rey de Israel, va donde Isaí y llama a los hermanos. ¿Qué fue lo primero que vio? La apariencia. La apariencia. Y Dios le dice que Él no ve la apariencia, sino que Él ve el corazón. Y es un llamado para la iglesia y para cada uno de nosotros. ¿Nosotros qué estamos viendo? ¿Las apariencias? ¿Qué es lo que estamos mirando? ¿Qué es lo? Y el hermano, mira cómo hace, mira, el hermano trabaja, el hermano dice, el hermano... ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Estamos viendo las apariencias? ¿O vamos a comenzar a discernir qué es lo que hay detrás de esas apariencias? Yo le doy gracias a Dios por esta iglesia, porque aquí pueden llegar muchos hermanos que tienen sabiduría y conocimiento y todo, pero no se les va dando un ministerio así nomás, sino que primero hay que observar cuál es la actitud del hermano, cuál es la posición del hermano. Realmente hay un compromiso del hermano, realmente es una persona que ha nacido de nuevo, realmente está comprometido, realmente lo que quiere hacer es para la honra y gloria de Dios, o simplemente porque quiere pararse al frente, porque quiere dirigir, porque quiere que lo miren como el líder, o por qué lo hace. Esas son las apariencias que nos engañan. Y a veces los lobos las ovejas se visten, los lobos se visten de ovejas. Los lobos se visten de ovejas y vienen engañando. Es un tremendo llamado que el Señor nos hace. Y el Señor llega y le dice después a los discípulos, volvamos un poco atrás, en cuanto a la ropa. Vuelvo y le repito, no es malo vestirse mal. Pero el Señor en Efesios 14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. ¿Con qué nos estamos vistiendo nosotros? Con las cosas aparentes para que nos miren, wow, uy, mirad la ropa, el zapato, todas las cosas. O están mirando la actitud y el corazón de la persona.
Necesitamos realmente volver nuestros oídos a Dios para ver qué es lo que nos está hablando en esa palabra. Esa gente aparentaba superioridad. Aparentaba superioridad con sus ropajes. Era una ostentación orgullosa, vanagloriosa. Pero además de eso, ¿qué hacían? Hacían largas oraciones. Ahora, la pregunta es, ¿las largas oraciones son malas? No. El problema es por qué oramos como oramos. ¿Oramos para ser vistos? ¿Saben? Hay una cosa interesante. Hay muchos hermanos que pueden orar largamente y lo hacen de corazón. Pero hay otros hermanos que están mirando y se quedan apabullados al ver, no, es que como ora, yo que voy a orar. Y en lugar de ser de bendición, de pronto estamos frenando al otro hermano para que ore realmente y pueda sacar lo que tiene en el corazón. Entonces tenemos que también ser de alguna forma nosotros ponernos en los zapatos de los demás hermanos. Podemos venir 20 a orar, pero si una persona se toma la oración, entonces los demás se quedan y no damos tiempo para que los demás hermanos también participen. Vuelvo y repito, no, el orar largo no es malo, es ¿por qué lo hago? ¿Por qué lo hago? ¿Lo estoy haciendo para el Señor? ¿O lo estoy haciendo para que de pronto me den como el título? Uy, no, qué bien que ora, yo voy donde el hermano porque ora muy bonito, o porque realmente es una oración que sale del corazón y toca la mano de Dios. Lo otro es interesante, dice que estas gentes saqueaban las casas de las viudas. Había una ley, las viudas tenían una situación bien difícil, bien compleja, las viudas, porque los sacerdotes eran los que decidían quién era que iba a administrar la casa de la viuda. La viuda no tenía el derecho ni la autoridad para administrarla. Y entonces si el esposo le había dejado algo, las pobres viudas venían a quedar sin nada porque esa gente se apoderaba de eso y saqueaban sus casas. Por eso cuando las viudas no tenían hijos ni tenían un pariente cercano que estuviera con ellas, perdían todo. Era tremendo la situación de las viudas. Y estos mismos hombres después van a la sinagoga con ínfulas elegantes, bien vestidos, orando largas oraciones, aparentando de piedad y echando monedas en la urna, pero en su corazón estaba lejos de Dios. Su corazón estaba lejos de Dios. Tenemos que revisar nuestro corazón. Esa palabra viene hace 2000 años, pero esa palabra no quedó para hace 2000 años, sino para todo el tiempo de la iglesia. Y como cristianos tenemos que revisar nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón frente a esta situación? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Lo hacemos para la honra y gloria de Dios o para buscar vanagloria? Hoy en día muchas iglesias, lastimosamente, he conocido hombres que se levantaron en ministerios que eran sinceros, pero permitieron que la vanagloria entrara en sus corazones y comenzaron a crecerse, y ya no es el que ocupa el primer lugar. En ese lugar no es Jesús, sino el que dirige esa iglesia. Hay personas que, por ejemplo, el título de pastor les quedó pequeño, entonces tienen que llamarse doctores, tienen que llamarse no sé, apóstoles, graduados en divinidades, graduados en no sé qué, títulos por aquí, títulos por allá, pero es pura apariencia. Solamente un corazón rendido a Dios, un corazón que reconoce la soberanía de Dios, que todas las cosas que suceden están en control de Dios, que la vida de esa persona esté rendida a Dios y le dé la gloria y la honra a Dios. Esa persona, el Señor la puede respaldar. Pero hay muchas iglesias donde han sacado a Dios, han sacado a Jesús para darle la posición a un hombre en un púlpito. Y eso es lo que pasaba con esta gente. Por eso ellos no pudieron, cuando Jesús vino, por eso no lo pudieron reconocer.
porque ya lo habían sacado. Ellos sabían que venía el Mesías y lo esperaban, pero no lo pudieron reconocer porque el orgullo de su corazón los había enceguecido y no pudieron reconocerlo. Son personas que ambicionan los aplausos, ambicionan la palmadita de espalda, ambicionan el que le digan: wow, pastor, qué tremenda palabra. Wow, pastor, mire, es que usted oró y usted hizo. Y nunca reconocen que el Señor es el que está detrás de todas las cosas que Él puede hacer en un ministerio. Es importante tener eso. Dice 2 Timoteo 3:5 que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Tenemos que tener los ojos abiertos, los oídos despiertos para escuchar. Cuando vemos a alguien que de pronto esté predicando una cosa que no es agradable a Dios y que se está dando la vanagloria a Él, hay que tener cuidado, no salir corriendo de un lugar de esos. Nosotros tenemos que buscar un lugar donde Jesús sea el centro, donde Jesús sea la cabeza, donde Jesús sea el que gobierna, donde la palabra, la Biblia, sea lo que se habla y lo que se predica, y es la que gobierna y guía la iglesia. Tenemos que estar pendientes de eso. Jesús se sentó. Yo no sé, a lo mejor espiritualmente yo lo quiero ver así. Jesús debe estar sentado en un lugar aquí y nos está mirando a cada uno. Está mirando cuál es nuestra actitud. Está mirando por qué vienes, por qué haces lo que haces, por qué diezmas lo que diezmas. Él está observando todo esto. Él está mirando cuál es la actitud de tu corazón. Y también nos está enseñando a discernir lo que estamos viendo. Cuando vemos a alguien, un hermano que está en una situación, por difícil que sea, que el Señor nos dé la sabiduría y el discernimiento para saber por qué momento está pasando un hermano, una persona. Jesús pudo reconocer a ellos, a los ricos y a la pobre. Él pudo reconocer quién daba más y quién daba menos. Él pudo reconocer eso. Y Él nos está llamando, nos está exhortando a que tengamos un corazón abierto y unos ojos abiertos para discernir en la iglesia cómo está. El lugar donde estaban los cofres era un patio. Las mujeres no podían estar allí. Las mujeres estaban al otro lado y los hombres al otro lado. Entonces vienen los hombres y comienzan a tirar, sacaban sus bolsas. En ese tiempo no había billetes, no había notas, no había papel moneda. Todo eran monedas, todo era metálico. Entonces, claro, ellos sacaban la bolsita y la iban poniendo en la urna. La urna, en la iglesia, cuando se hizo el templo, habían dos cofres, pero era una caja y entonces la gente tiraba ahí la plata. Pero llegó y le hizo una boquilla y le hizo un agujero como una alcancía. No sé si era porque de pronto alguien pasaba y en lugar de meter monedas sacaba las monedas de ahí, pero le puso un agujero. Entonces desde ahí comenzaron y colocaban 13 urnas en forma de trompeta, la boquilla, la parte más delgada arriba y abajo la caja donde caían las monedas. Entonces la gente cargaba monedas ¿en qué? Ellos no tenían bolsillo, no tenían billetera, entonces cargaban una bolsita y entonces sacaban la bolsita y la ponían ahí. Claro, eso comenzaba a sonar y todo el mundo miraba a ver quién era el que estaba dando. ¿Sí? Cuando nos dice la palabra de Dios, ¿qué nos dice la palabra de Dios con respecto a esto? Dice, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Pero estos hombres no, estos hombres querían ser vistos. Querían ser vistos. Entonces,
que nuestro tilín, aunque sea tilín, tilín, sea de lo más profundo de nuestro corazón. Y si tú tienes para dar el tilín, 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 con abundancia, con más de lo que, pues que sea de lo profundo de tu corazón. No de un corazón, uy, no es que yo doy mucho y que todo el mundo vea y levanto y la mano para que todo el mundo me vea. No, el Señor está mirando tu corazón. Lo interesante también en el verso 43 llega y Jesús dice, llamó a los discípulos y les dijo, miren lo que les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Yo creo que Jesús sentado veía a los que estaban echando monedas, pero también veía a los discípulos, y a lo mejor él veía la actitud de los discípulos o cómo los discípulos veían a los que estaban echando en el cofre. Y seguro los discípulos estaban, sí, porque veía que estaban echando bastante. Y Jesús les dice, vengan para acá un momentico. De cierto les digo, de cierto significa sinceramente, realmente, esta mujer ciertamente echó más que todos ellos. Porque esta mujer, oiga, de 1.30 que tenía para comerse un pedazo de pan, un vaso de agua, lo echó ahí. Y no tenía más para el día siguiente. Pero Jesús lo estaba viendo. ¿Se acuerdan de Elías? La viuda de Sarepta. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo la viuda? La viuda al comienzo dice, no, pues que tengo un puñado de harina y un poquito de aceite, hago un pan y me lo como conmigo y nos dejamos morir. Pero el profeta le dice, dame a mí primero. La mujer lo hace. Y después el Señor es fiel y es justo. Y Él no es deudor de nadie. Amén. ¿Qué pasó? Esa mujer tenía que ir a conseguir botellas y jarras por todos lados para que el aceite que milagrosamente Dios le estaba proveyendo llenara esas vasijas. Comió ella, comió el hijo, comió el profeta. Eso es lo que hace el Señor. De una mujer que no tenía más recursos. Y a veces nosotros teniendo, es que es demasiado, es que tengo la deuda para aquí. Y siempre buscamos de pronto algo que nos frena el poder darte con libertad de corazón. No, yo no estoy diciendo, mire, esta prédica no es para persuadir a nadie ni para presionar a nadie que tiene que venir a... Eso es entre usted y Dios. Es una actitud del corazón. Cuando vengamos al templo y traigamos una ofrenda, que lo hagamos con gozo, con alegría de corazón, porque hemos decidido, hemos dispuesto dar eso para la obra de Dios. No porque me siento presionado, si no doy entonces me va mal. Y si doy mucho entonces me quedo corto. Y ponemos todo, y pueden haber muchas cosas que en realidad están envueltas en esto. Pero, ¿a quién le vamos a creer? ¿A quién le vamos a creer? ¿Aquel que es el dueño del oro y de la plata? ¿Aquel que sabe de qué cosas tenemos necesidad? ¿Aquel que es el que provee para todas nuestras necesidades? ¿A quién le vamos a creer? Mira, Dios no te está diciendo que te quedes sin comer. Está diciendo, si vas a traer algo al templo, hazlo de corazón. Incluso, no solamente lo material, lo económico, sino tu corazón. Que no vengas a la iglesia porque, es que yo voy a la iglesia para que el Señor me bendiga y porque si no, no vaya a ir mal la semana que viene. No, cuando yo vengo a la iglesia, ¿saben por qué vengo? Cuando yo vengo un domingo a la iglesia, porque yo quiero venir a alabar, a glorificar el nombre de Dios, a darle gracias por todas sus bendiciones, porque hasta aquí nos ha guardado, porque ha provisto para nuestras necesidades, porque Él nos sostiene, porque Él nos guarda. Mira, hermanos, en ese momento hay gente que está pasando momentos difíciles. Ucrania, guerras, ahora en Israel, los mismos palestinos.
Porque de pronto nos ponemos del lado de Israel, pero los palestinos, los civiles, los que no han provocado eso, están sufriendo también. Hay necesidad. Hay necesidad. Y el Señor es el que va a proveer y va a abrir el camino y la solución a esto en algún momento. No sé cómo ni qué va a pasar, yo no lo sé. Pero el Señor es el que está en control de todas las cosas. ¿Sabes? El Señor tiene cuidado de tu familia. Amén. Que vemos a mi hijo por allá. Hermano, si yo tengo un corazón sincero y tengo la fe, la certeza, la seguridad, que es la fe, es eso, ¿no? Es la certeza, la seguridad, aunque yo no lo veo ahora, lo voy a ver en el futuro. Que mi hijo está lejos, el Señor lo tiene guardado en el hueco de sus manos y nada ni nadie lo va a arrebatar de ahí. Y aunque él camine en valles de sombra y de muerte, el Señor lo va a sacar de ahí, lo va a traer un día nuevamente a su redil. Yo no he visto muchas ocasiones. He visto muchos jóvenes que estaban perdidos en sus delitos y pecados y de un momento a otro están predicando la palabra, llevando el mensaje de Dios. ¿Pero por qué? Porque ha habido padres que se han parado al frente y le han creído a Dios, y aún en medio de la oscuridad y las tinieblas y el llanto y de la angustia han doblado rodillas, le han creído y le han dado gracias a Dios. Gracias por mi hijo, aunque no lo veo aquí físicamente, lo veo espiritualmente aquí en este lugar. Alabando a Dios. Amén. Yo rindo mi vida a Él. Lo primero que tengo que diezmar, ¿qué es? ¿Lo económico? No. Lo primero que tengo que diezmar es mi corazón a Él. El Señor dice: dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Y también nos manda y nos exhorta: guarda sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de Él mana la vida. ¿Y qué estamos permitiendo en nuestro corazón? Cosas que nos roban la vida, cosas que nos roban el gozo, cosas que nos roban la paz. O estamos permitiendo la palabra de Dios que nos dice: no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. ¿Qué estamos guardando en nuestro corazón? Y para ir terminando, el verso 34 dice: los ricos echaban de lo que les sobraba. Eso como cuando uno... yo lo quería visualizar un poco. Por ejemplo, uno va en la casa nos sentamos a comer y de pronto quedan las sobras, ¿cierto? Eso es sobrado, ese es el sobrado. ¿Qué hacemos con el sobrado? Número uno, o lo echamos a la basura. Número dos, se lo podemos echar al perro. O si de pronto pasa un pordiosero por ahí en ese momento y está con hambre, hasta se lo damos a él. Eso es un sobrado. Echar de lo que le sobra. ¿Qué es eso? Dios no es un mendigo. Dios no está en necesidad. Tal necesidad y tal calamidad para que nosotros le demos las sobras. Si tú no estás en condición de darles con gozo, con alegría, porque Él te ha provisto, mejor no le des nada. Porque eso no es agradable delante de Dios. No es agradable delante de Dios. Eso es echar las sobras. No es limosna. Dios no es uno que anda parqueado en una esquina pidiendo limosna. No es limosna. Es darle de lo que Dios nos ha dado. Eso es lo que tenemos que hacer. Tener una actitud de corazón. Y que cuando le demos, lo demos con alegría, con gozo. Porque Él es el que nos ha provisto. Él es el que nos ha provisto. Que Dios nos guarde de caer en la hipocresía de los ricos. Que Dios nos guarde de caer en esa hipocresía de venir a traer sobras. Que Dios nos guarde de eso. Y que Dios nos ayude para que podamos tener un corazón como la viuda, que aún en su escasez y en su necesidad y en su pobreza, dio todo lo que tenía. Yo no te estoy diciendo que traigas todo lo que tienes. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la actitud del corazón de esta mujer. ¿Saben? Probablemente había muchas viudas más. Pero esta viuda estaba probablemente poniendo esas 2 moneditas para que ayudaran a otras viudas que estaban en necesidad igual que ella. Que esa palabra esta tarde
realmente habla en nuestro corazón. Habla en nuestro corazón. Porque el Señor está pronto. Y que no nos encuentre como los hipócritas. Porque dice, y para escudarse todos la sospecha, se ponían la máscara de piedad, se empeñaban en parecer tan buenos como los mejores, y que nadie pensara que eran malos y que eran más malos que los peores. Pero lo que quiero leerles es esta parte. Dice que devoraban las casas de las viudas y por pretexto hagan largas oraciones. Mire lo que dice al final de este verso en el 40, verso 40. Dice, estos recibirán mayor condenación. Es tremendo. Estos recibirán mayor condenación. Si nosotros tenemos una actitud de hipocresía, dice la palabra de Dios que recibirán mayor condenación. ¿Por qué? Porque conocían la palabra, sabían de la palabra, no eran neófitos, pero eran unos hipócritas. Robaban y hacían largas oraciones para ser vistos, pero todo por hipocresía, para vanagloria de ellos. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos dé la fortaleza y la sabiduría para hacer las cosas para la honra y la gloria de Dios. Cerremos nuestros ojos ahí donde estamos. Vamos a darle gracias a Dios por esta tarde y por esta palabra, y que esta palabra haga la obra para la cual Dios la ha enviado.